vamos a presentar como continuación, digamos, de todo lo que estuvimos viendo para metales de transición, que tenían muchos números de oxidación. Entonces había algunas propiedades oxidantes y reductoras muy importantes para destacar. También lo vimos en el caso del grupo de los metales 1B y 2B, del grupo 1B y 2B, y de todo lo que vimos en inorgánica, para poder analizar entonces todas esas propiedades oxidorreductoras, la estabilidad de las especies oxidorreductoras. Utilizamos estos diagramas que nos permiten visualizar rápidamente todo eso que les dije, ¿no? Las propiedades oxidorreductoras y las estabilidades. Entonces lo que hacemos es utilizar lo que se llama la ecuación de la energía libre para una reacción redox. Entonces, en este caso lo que hacemos es utilizar esta ecuación y graficamos lo que se llama la energía libre relativa, que es menos delta de G0. Siempre trabajamos con potenciales de reducción y estándar, en estado estándar, ¿no? Entonces también vamos a tener la variación de energía libre en estado estándar, dividida por la constante de Faraday, nos da lo que se llama la energía libre relativa. Esta energía libre relativa la graficamos versus los números de oxidación, ¿sí? En estos diagramas vamos a poder verificar, por ejemplo, en estos tramos de curva que se van representando. Estos tramos corresponden al potencial de esta reacción. Siempre trabajamos potencial de reducción. A su vez, esos tramos vamos a ver cómo lo construimos, y luego de acuerdo a cómo va la gráfica, si hay zonas convexas o zonas cóncavas, eso también tiene un significado del punto de vista oxidorreductor. Vuelvo a repetir, se representa entonces la energía libre relativa versus el número de oxidación. Acá tenemos el ejemplo de una hemireacción, de varias hemireacciones, que es el pasaje de oxígeno a agua oxigenada y de agua oxigenada a agua. Estos son los diagramas de Latimer que vimos en la parte de redox, y en base a eso nosotros construimos este diagrama de Frost, ¿sí? Entonces cada punto de la curva va a ser una especie química, oxígeno. Ahí aclaramos que todas las especies químicas en estado elemental, como en este caso el oxígeno o el dioxígeno, tienen energía libre 0. Esa se basa en esa suposición. Y luego podemos ir construyendo el diagrama. ¿Cómo construimos el diagrama? Por ejemplo, la primera línea, que es el pasaje de oxígeno 0 a agua oxigenada, que tiene número de oxidación menos 1, multiplicamos el potencial de reducción por menos 1, que es el número de oxidación, ¿sí? Y nos da menos 0,70, que es el primer punto de la curva. Para construir el segundo punto de la curva lo podemos hacer de dos maneras. Podemos multiplicar el potencial que corresponde al pasaje de agua oxigenada a agua por menos 1, que en este caso el potencial por menos 1 nos da menos 0,176. Y luego lo sumamos al valor anterior y obtenemos el siguiente punto, que es igual a menos 2,46. También podemos hacer esto, si recuerden que los diagramas de Latimer nos permitían calcular potenciales de diferentes hemireacciones, incluso las que no estaban en la tabla de potenciales. Acá podemos hacer directamente, tomar el pasaje directo de oxígeno a agua, que es 1,23, multiplicarlo por menos 2, que es el número de oxidación de esta especie, y ya vamos a obtener el segundo punto, y así trazamos dos líneas, esto en medio ácido. De la misma manera podemos hacer en medio básico, y de esa manera se construyen estos diagramas y nos permiten verificar varias cosas. Por ejemplo, vamos a ver. Vuelvo a repetir aquí que las especies químicas elementales tienen energía libre 0. Ese va a ser nuestro punto 0 de la curva. Bien, luego los diagramas están construidos de acuerdo, en base a potenciales estándar y dependen del pH. Ustedes se acuerdan que el permanganato, por ejemplo, es estable en medio ácido. Que, por ejemplo, el ion hierro
el ion hierro 2+ es estable en medio ácido también. Después, por ejemplo, el ion manganato, vamos a ver que es estable en medio alcalino. Bueno, los estados más, no es que vamos a ver, pero bueno, para dar un ejemplo de que las especies químicas dependen del pH. El manganato es estable en medio alcalino, el manganato con manganeso 6+, es estable en medio alcalino, y el permanganato es con manganeso o con número de oxidación +7, es estable en medio ácido. Entonces, los estados más estables termodinámicamente están más abajo en el diagrama. A ver, vamos a ver aquí. Están más abajo, por ejemplo, el agua. Siempre va a estar más abajo los más estables termodinámicamente. Entonces, así dice, el ion manganeso es más estable desde una perspectiva redo de todas las especies del manganeso. Lo vemos acá. El manganeso 2+ es el punto más bajo de la curva, nos está dando entonces la estabilidad termodinámica. El manganeso aquí 2+ es el más estable. Sigamos. El permanganato, al revés, que está en la parte más alta, es el menos estable de la curva. Bien, una especie que está en una curva convexa, acá, por ejemplo. Una especie que está en una curva convexa, en la parte convexa, es una especie que tiende a dismutar. Vamos a ver acá el caso del peróxido de hidrógeno. Ustedes saben que tiende a dismutar y dar oxígeno y agua. Y acá, en este caso, el manganato, que es una especie que tiende a dismutar. Está en en una zona convexa de la curva, donde las líneas hacen de esta manera, ¿ves? Suben y siguen esta trayectoria, mejor dicho. Una especie que está en una curva cóncava, como el dióxido de manganeso, no dismuta, proporciona. Por ejemplo, vamos a ver aquí. El dióxido de manganeso, por ejemplo, en lugar de estar en una parte convexa, está en una parte cóncava de la curva. Este tiende a conproporcional, que es inverso a la dismutación. Y a su vez, dismutación es lo mismo que decir desproporción. Comproporción es lo inverso a la dismutación. Y dismutación es lo mismo que desproporción. Bien, una especie que está en un punto alto de la gráfica, como en este caso, el permanganato, es fuertemente oxidante. Una especie que está en el punto, vamos a ver aquí, en un punto bajo de la curva, como el manganeso 0, tiende a, el que está en el punto alto tiende a ser oxidante, y el que está en un punto bajo tiende a ser reductor, como el manganeso 0. Los potenciales de reducción, vuelvo a decir, que están representados por estas porciones rectas de la gráfica, y la pendiente depende también, depende del potencial. Si la pendiente es negativa, si la pendiente es positiva, el potencial es positivo, como en estos dos casos. Si la pendiente es negativa, fíjense, acá tenemos pendiente negativa, quiere decir que el potencial es negativo. Pendiente positiva, el potencial es positivo. Bien. Ahora veamos. Acá tenemos el caso de las especies químicas del manganeso. Partimos del más oxidante, se va reduciendo en distintas etapas. Cada etapa tiene el potencial electroquímico de reducción correspondiente, ¿sí? Entonces, acá vemos, acá está completo el diagrama y se puede destacar todo esto. Esta es la especie más estable termodinámicamente, ¿sí? Esta es la especie más oxidante. Esta es la especie reductora. Es una especie reductora porque está en la parte baja y es una especie reductora. Esta pendiente es negativa, el potencial es negativo. Esta especie que está en un punto donde, en un punto convexo, en una zona convexa de la curva, tiende a dismutar. Esta especie que está en un punto cóncavo tiende a comproporcionar. Las especies que están en esta zona, o sea, donde tengan el valor
más negativo de la energía libre relativa, que es lo mismo que N por el potencial, va a ser más estable termodinámicamente, y los que están con valores de energía libre relativa más positivos van a ser los menos estables termodinámicamente. Acá tenemos también nuevamente un cálculo para todas las especies del manganeso. Les sugiero que lo vayan haciendo para ir verificando los puntos de la curva. En cuanto a la bibliografía, les recomiendo el Reiner y Cannan, que es el que tiene desarrollado el tema este, que es un tema de los más nuevos, digamos, entonces es muy importante desarrollarlo. Y esta parte y esta dirección de internet que también tiene bastante información.